Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy del área de educación y datos de Wingu. Bueno, bienvenidos al segundo webinario en alianza con Fivertel del ciclo 2015 que estamos realizando. Hoy nuevamente nos vamos a adentrar en en el mundo de las bases de datos y junto, obviamente, con nuestro gran equipo de CRM que son Mariana y Raúl. El webinario pasado vimos más específicos sobre base de datos. Este va a ser sobre cómo puede ayudarnos un CRM en nuestras ONGs, ¿no? Además contamos con la muy presencia especial de Sol y Paula de Banco de Alimentos, así que un gran aplauso a las chicas que nos están escuchando. Bueno, los dejamos con los chicos. Hola a todos, acá les habla Mariana. Bueno, hoy el webinario, como les dijo Agustina, va a ser más específico sobre CRM y vamos a contar con la presencia de las chicas de Banco de Alimentos, que ya son amigas de la casa, y nos van a contar un poco su experiencia para que puedan tener una experiencia así en primera persona. Como en el webinario anterior, vamos a empezar con dos preguntitas, dos sondeos cortos para saber un poco quiénes están del otro lado de la pantalla. Así que ahí Agus se los va a ir pasando. Perfecto, ustedes lo llegan a ver. Sí, se ve perfecto. Ven perfecto el sondeo, bueno, ahí van contestando las preguntas. Perfecto, ya estamos más o menos al 70% de las votaciones. Queremos saber un poco qué conocen y qué no conocen acerca del CRM, para tener un poco de guía y de contarles cosas que les sean útiles a nuestra audiencia, por supuesto. Bueno, ahora vamos a pasar a ver, esta pregunta era acerca de quiénes conocen qué es un CRM, y ahora aquellos que contestaron que sí, nos pueden contestar la siguiente pregunta para más o menos saber qué CRM, si tienen un CRM, qué tipo de CRM tienen en su organización. Como eran En Salesforce, CRM, Microsoft Dynamics, Oracle. Otros, si tienen otros, después nos contarán cuáles son esos otros. Siempre tenemos que dejar esa opción para que... Muy bien. Buenísimo. Bueno, creo que con esto más o menos, ahí Agustina te va a mostrar. Perfecto. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, les cuento que, no sé si llegaron a ver, pero por las dudas les cuento, en la primera pregunta había un porcentaje bastante alto de personas. Era un tercio que tenían CRM en su organización y dos tercios que no tenían, no trabajan directamente con un CRM. Y de la segunda pregunta que vimos, la mayoría, más de la mitad, trabajan con Salesforce, algunos con CD, Microsoft Dynamics y otra cantidad que es otros, un 31%, que por ahí son CD más custom o otros que no tenemos contemplados. Así que si por el chat nos queréis dejar cuál es el CRM que utilizáis, no dejéis de hacerlo. Perfecto, muy bueno. Bueno, buenísimo. Entonces ahora vamos a pasar puntualmente, les vamos a contar qué es lo que vamos a ver hoy, que ya más o menos lo dijimos. Vamos a ver qué es un CRM, cuáles son los tipos de CRM y qué beneficios tienen. Como les comentaba, están acá con nosotros Sol y Paula de Banco de Alimentos, que nos van a contar su experiencia en primera persona, para que ustedes puedan ver que, digamos, para que podamos ejemplificar que todo lo que hablamos, en realidad, parte de experiencias que las ONG ya tienen, y siempre está bueno escucharlo de primera mano de las ONGs amigas, y que todos conocemos, y que vean que, como siempre les digo, un CRM, una base de datos, no es la NASA, no estamos haciendo nada que sea inaccesible para todos. Y después Raúl, como siempre, nos va a hacer una especie de demo para mostrarles un poco lo que es Salesforce, que es con quien actualmente nosotros trabajamos, y aplicado un poco a lo que es la ruta de donante dentro de un CRM. Bueno, a ver, ahí está. Bien. Vamos a ver, finalmente, vamos a comenzar con el webinario y ¿qué es un CRM? ¿Sí? Todos hablamos de CRM. Acá nos mandan saludos las chicas del Banco de Alimentos de Tandil.
Aprovechamos el momento de los saludos para mandarle un beso muy grande a todas las ONG que nos están escuchando de Chile. Sabemos que Caro Varada, de acá de Wingo, estuvo allá con un montón de ONG y que las invitó a que se sumen al webinario, así que bienvenidos. Acá sacamos algunas dudas de lo que son los CRM. Cualquier cosa ya saben que después tenemos un espacio de otras preguntas, vamos a poder ir contestando de a poquito todo lo que vaya surgiendo y después si no van a quedar nuestros contactos para que estemos contestando. Bueno, vamos de lleno al contenido del webinario. ¿Qué es un CRM? Un CRM es un software y por sus siglas en inglés, en realidad es un software que nos sirve para administrar las relaciones con nuestros clientes. Sabemos que la palabra clientes es un poco más del ámbito de lo corporativo y no tanto de las ONGs, pero entendamos que los CRM nacen en los ámbitos corporativos y que nosotros como organizaciones tenemos estructuras similares a las organizaciones más corporativas y nos tenemos permitido esta pequeña licencia de hablar de clientes acá. Un CRM nos va a permitir conocer y mejorar las relaciones con todos esos clientes, sean internos o externos a la organización. Lo que nos permite es tener un historial de esas relaciones, todo en una sola base de datos, ¿sí? Siempre decimos que el CRM en realidad más que un software es una metodología de trabajo, porque claramente lo que va a empezar a cambiar es que nosotros estamos quizás acostumbrados a que todo esto que tiene que ver con las relaciones, con nuestro público y demás, esté bastante en la cabeza de las personas que trabajan en la organización, diseminado por distintos archivos, no importa el formato que tengan, sean digital, de papel y demás. Y lo que nos aporta un CRM es una nueva metodología de trabajo en donde nosotros seamos como más prolijos y un poco estructurados, un poco más, sistematicemos un poco más el trabajo. Entonces lo que decimos es que un CRM es una nueva cultura de trabajo, ¿sí? En donde vamos a ir dejando registrado todo lo que esté pasando dentro de la organización. ¿Qué beneficios tiene tener un CRM? Un CRM tiene el beneficio de que vamos a unificar la información de nuestra base de datos en un solo lugar. Y solo posiblemente las chicas de banco nos puedan contar un poquito más en detalle, pero todo el tema de tener 1000 Excel esparcidos con diferentes contactos por tipo, una base de un evento, otra de del formulario web, demás, como que siempre esa dispersión de los datos en la organización como que genera mucho ruido interno. Siempre el webinario que tuvimos anterior de base de datos se comentaba mucho también por muchos de vosotros, o los que acudieron a aquel webinario, de que uno de los principales problemas era tener toda la información en muchos Excel diferentes. Bueno, un poco lo van a contarnos las chicas, la idea es poder unificar toda esa información en un solo lugar. Además de unificarlo, también lo que nos permiten los CRMs, algunos, digamos, todos tienen sus limitaciones y demás, pero en general podemos tener esa base de datos ya unificada, la podemos tener disponible en cualquier medio. ¿Qué pasa con un archivo de Excel, por ejemplo, que hasta no hace mucho teníamos alojado en una computadora y si no estábamos en esa computadora no podíamos acceder? O bien lo que pasaba es que teníamos ese archivo que andaba dando vueltas y nunca sabíamos cuál era la última versión. La gran mayoría de los CRM están alojados en la nube, entonces nos permite poder tener acceso desde distintos lugares, ¿sí? Después también esto de que hablamos del historial de las relaciones, nosotros podríamos saber qué pasó con cada persona dentro de la relación con la organización. En el ejemplo de los donantes podemos saber si una persona está donando, si donó en algún momento, si vino a algún evento, podemos tener un poco más de la historia de esa relación con las personas, lo cual hace que podamos fidelizar mucho más a nuestros donantes en este caso, pero también a nuestro público, sí, interno, externo. Sí, por ejemplo, una diferencia con las bases de datos, o como vimos en el otro webinario, Excel y demás, una base de datos a lo mejor en un formato tipo Excel nos muestra más una fotografía de lo que está pasando ahora mismo con los datos que tenemos de nuestros donantes, de la gente que tenemos en nuestra base, mientras que un CRM nos va a guardar todo el historial. La idea es que su historia de vida con la organización quede plasmada en esa plataforma. Exactamente. Y después, por ejemplo, esto es como la gratuita para quienes trabajamos alguna vez en comunicación y quienes trabajan en comunicación. El CRM nos permite segmentar la base de datos y
recuerden, siempre hablamos, ¿no? Como tenemos que tener presentes cuáles son los distintos públicos de la organización, porque a cada uno le hablamos distinto. Hay gente que nos conoce más, otra que nos conoce menos, otro que directamente no nos conoce. Podemos saber qué franjas de edades manejamos dentro de nuestro público, incluso hasta si nos ponemos como un poco más puntillosos, digamos, podríamos hasta saber cuáles son los hobbies y gustos de cada uno de los integrantes de nuestra base, y podríamos segmentar nuestra base de datos por eso. Un ejemplo es, por ejemplo, ahora en WINGU, que estamos haciendo eventos en diferentes países, lo que hacemos es para no, digamos, para direccionar bien las comunicaciones, que sean más efectivas y no saturar a nuestro público de mail, lo que estamos haciendo es enviar algunas comunicaciones de forma segmentada a nuestra base de datos para que para que la información llegue a buen puerto, digamos. O también mandarle los mails si, por ejemplo, querés invitar a algo y el 50% de tu base no te abrió el mail, decís, bueno, le mando solamente al 50% que no abrió el mail, para no otra vez cantar a los que ya se inscribieron en algo que no quieren. Claro, la idea de guardar esos historiales es esa, o sea, es la gran ventaja de los CRM. Es poder como hacer la estrategia para pensar cómo comunicar mejor algo que... Exacto, por eso en el webinario anterior hablamos tanto de pensar en los criterios, de planificar las bases de datos, porque, digamos, y de saber cómo queremos trabajar y cómo queremos comunicar. Eso nos va a ayudar mucho a entender después a ver qué datos necesitamos y qué datos nos van a ser útiles para segmentar esta base de datos. O este CRM. Por otro lado, también nos permite automatizar muchos procesos, porque nosotros podemos, como hay distintas, lo que se llaman reglas de flujos de trabajo, que lo que hacen es que nosotros podamos como dejarle al sistema algunas automatizaciones hechas, como por ejemplo, que el día de cumpleaños de un contacto le mande un mail para saludarlo por su cumpleaños, que nos recuerde, eso a nivel comunicación externa. A nivel interno es si nosotros estamos haciendo un seguimiento de una donación, poder hacer que el sistema nos avise si la donación se está por vencer o si pasó algo. Como podemos automatizar el trabajo muchísimo, desde mandar también mails masivos y demás. Otro beneficio es que podemos medir los resultados de cómo estamos trabajando, ¿sí? A través de este histórico, podemos medir los resultados y después trabajamos de forma colaborativa. Por eso que les comentaba que todos empezamos a tener acceso a una base unificada. Bien, esta es una infografía que obtuvimos de internet, se la vamos a dejar para que cuando les mandemos el material la puedan ver. Se explica, retoma un poco todo lo que estuvimos viendo, y lo que tengo que decir en cuenta es que por ahí no está tan aplicado a las organizaciones como las nuestras, pero digamos, se puede leer en esa clave, así que se las dejamos. No, sí, útil. la idea de lo que es un CRM, de qué puede servir, porque al final, como el manejo original, la mayoría tienen que ver con sistemas de ventas. Algunos que vamos a ver, por ejemplo, Civi sí tiene una creación original un poquito más pensando en las organizaciones sociales. De lo que se habla son de clientes, de fidelizar clientes, obtener nuevos clientes, mantener los clientes que ya tenemos y gestionar las comunicaciones o cualquier tipo de negocios o relaciones que tengamos con ellos. Eso igual va a tener alguna aplicación en las ONGs, nuestros clientes van a ser nuestros donantes, o pueden ser nuestros beneficiarios, o nuestros voluntarios, el público en general. Sí, podemos reemplazar cliente por público y ahí es como podemos darle un poco más en clave o el gesto. Bien, ahora le vamos a contar al mundo a Raúl, que nos va a contar un poco más. Sí, rápidamente, un poquito, viendo también la segunda encuesta que completaste, mencionar un poco los tipos de CRM que existen. Los que nosotros más usamos, y vamos a ver un poquito después, es Salesforce y Civi CRM, pues son los que creemos que mejor se adaptan a lo que es el hacer diario de las organizaciones civiles, pero hay otros como por ejemplo Oracle suele ser como el líder mundial en lo que tiene que ver con CRM, Sugar, Microsoft Dynamics también. Microsoft tiene su propio CRM, así que bueno tenerlos ahí para que los conozcáis un poquito. Lo que queríamos es presentar un poquito cuáles son nuestra forma de ver los CRM que mejor se adaptan a lo que es el quehacer diario de las organizaciones. Sí, Civi y Salesforce son como los mayores exponentes de esos CRM. ¿Por qué? Bueno, Civi consideramos que es un gran CRM pensado porque está pensado para
las organizaciones, es decir, cuando se concibió, no se concibió tanto como un sistema de venta para tipo cliente, sino tiene pensado en muchas modalidades y funciones pensando en los públicos a los que se puede dirigir una organización. No tiene restricciones con licencias de uso y demás, por lo que eso suele ser bastante útil para las organizaciones, pero como todo siempre tiene un contra. Es open source, eso está buenísimo, pero también cualquier modificación que le queramos hacer es más complicada, siempre necesitamos tener un hosting donde alojarlo, no es como por ejemplo otros CRM que están en la nube directamente y desde ahí podemos acceder. Tienen unas complicaciones técnicas por ahí que son a veces un escollo para las organizaciones, sobre todo las que son más pequeñas o recién arrancan. Siempre está buenísimo tener muchas oportunidades, Civi es una de ellas, por ahí presenta algunas limitaciones, pero bueno, para aquellos que quieran conocer un CRM es una buena opción. La que nosotros más trabajamos internamente es Salesforce. Salesforce, lo dice su nombre, está pensado, es un sistema de ventas. No engañamos a nadie, es un sistema que se creó para las ONGs específicamente y demás, pero que con el tiempo, lo bueno que ha sabido hacer la Fundación Salesforce o Salesforce en general, es abrir ese software a las organizaciones. Entonces, bueno. Acá nos dicen que en Banco de Elementos están usando Civi, en el Etandil. Mira, tenemos... Están en una capacitación especial para aprender, pero que todavía están aprendiendo. Mira, tenemos misma organización, diferentes CRM, las diferentes organizaciones locales. Así que sí, por ejemplo, Salesforce lo bueno que tiene es eso. A diferencia de Civi, Civi por ahí es un poquito más, está acotado por el público que lo usan. Sin embargo, bueno, Salesforce lo que tiene es que tiene un background más importante en lo que tiene que ver con el tiempo que lleva implementándose. Hay mucha gente alrededor de Salesforce, muchas empresas que trabajan con Salesforce consultoras y que desarrollan un montón de aplicaciones útiles para ONG que suelen tener un coste bastante bajo o que suelen ser gratuitos. No necesita un hosting, es más sencillo técnicamente manejar Salesforce que Civi por ahí, pero bueno, tiene algunas limitaciones, como puede ser, por ejemplo, que aunque Salesforce nos dona las 10 licencias para los usuarios, para todos aquellos que son organizaciones civiles o sin ánimo de lucro, bueno, a veces las 10 licencias quedan cortas, siempre es un problema, hay que reutilizar alguna licencia, hay que pedir más. Es alguna de las limitaciones que es, bueno, una de las patas que tiene Salesforce, que es la fundación, de trabajar con las organizaciones civiles, pero no es su principal público. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cuáles son esas ventajas que ofrece Salesforce. Ahí lo va a estar comentando Mariana. Ahí vamos a ver que me responda bien la presentación. Muy bien. Para no detenernos mucho en esto, ¿por qué nosotros a veces insistimos o recomendamos el uso de Salesforce? Salesforce es una fundación que trabaja en una plataforma que ellos llaman uno. Básicamente, como la filosofía de ellos dice, es que donando el 1% tanto de todos sus recursos, y cuando dicen recursos dicen el 1% de su ganancia económica, el 1% de su producto en las donaciones de licencias, y el 1% del tiempo de los empleados que trabajan para Salesforce. Lo que pasa es que lo que dicen ellos es que de esta forma pueden tener incidencia en la sociedad y fortalecer a las organizaciones del tercer sector. El trabajo de los empleados de Salesforce se divide un poco en trabajo voluntario, que va desde ir a trabajar en campo con alguna organización, sea levantando casas, ayudando a la comunidad en tareas que no tienen, digamos, que son offline de alguna manera, pero también hay parte del trabajo que es de generar un montón de paquetes y aplicaciones y mejoras para que están destinados exclusivamente a las organizaciones sin fines de lucro. Cuando hablamos del 1% del producto, se refiere a no solo a las 10 licencias gratuitas que recibimos cada una de las organizaciones que aplicamos y que ganamos la donación, que esas licencias tendrían sino un costo en un número bastante viejo, lo tendría que chequear, pero que son cada licencia tiene un costo de $125 mensuales, con lo cual son más de $1.200 al año por persona. Y al mes por organización. Entonces, lo que digo, en ese sentido es una gran donación que recibimos. Incluso después, si nosotros quisiéramos ampliar algunos de los productos, podemos, el otro día se los comentaba a las chicas del banco, podemos adquirir ciertos descuentos
sobre eso, y después las ganancias es porque Salesforce también tiene algunos grants que va, digamos, va lanzando y a los que se puede ir aplicando para desarrollos y distintos otros temas. Sí, Salesforce a partir de la fundación de Salesforce lo que empezó a pensar también es más el producto, enfocándolo hacia las ONGs. Exacto. Han desarrollado muchos paquetes, mucha tecnología que tiene que ver con las ONGs. Por eso, aunque nació como un sistema de ventas, aunque su público general son grandes empresas, bueno, Salesforce le ha dado mucha importancia a las ONGs, tanto por el programa de donaciones como por el tiempo y los recursos que invierte dentro de la propia empresa para potenciar esa utilidad. Exactamente, y además hay un dato no menor, es que las organizaciones no solo recibimos, no solo tenemos el beneficio de estos productos creados específicamente para las organizaciones, sino que además recibimos cada 6 meses, Salesforce va impactando cambios en su sistema que si bien están pensados a veces solamente para el sector privado, están pensados para el sector privado, para empresas de venta y demás, nosotros recibimos ese impacto y tenemos la posibilidad de usarlo. Entonces es algo que es dinámico y que es súper interesante para nosotros como organizaciones. Era simplemente contarles esto, hay un porqué detrás de cuando decimos que usamos Salesforce y por qué. ¿Por qué no Oracle? ¿Por qué no Suba CRM? Bueno, hay un porqué, no es una decisión arbitraria. Hay un porqué, como siempre digo con todo, o sea, hay todas las herramientas a las que nos enfrentemos tienen sus limitaciones, y sus ventajas y sus desventajas. Por ahora las ventajas nos van ganando por sobre las desventajas, así que es por eso que solemos trabajar dentro de los RMs un poco más con Salesforce. Vamos a pasarle ahora a las chicas de Banco de Alimentos acá que se van a presentar y nos van a contar un poco cómo fue su experiencia en la implementación de Salesforce puntualmente. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras somos Sol y Paula. Les queremos contar, tratemos de ser breves y los chicos nos van a ayudar a ordenar nuestras ideas, contarles cómo fue nuestra experiencia. En la Fundación Banco de Alimentos tenemos implementado Salesforce ya hace 6 años. Empezamos el camino de esto que decía Raúl al principio, con la idea de migrar a un sistema que nos permita ordenar mucha información que veníamos trabajando y que inclusive sabíamos que iba a aumentar, específicamente hablando del caso de los donantes individuales que nosotros tenemos de dinero, en donde en ese momento eran alrededor de 600, estábamos pensando en generar distintas acciones y campañas nuevas que sabíamos que iba a hacer subir ese número, y hoy podemos manejar digamos, con mucha tranquilidad y fuera de esos benditos Excels que traían problemas, más de 10.000 donantes. Entonces, la verdad que eso principalmente fue lo que motivó al principio su implementación y nos ha traído en el camino nuevas soluciones y también la confianza para ir incorporando nuevos procesos. La decisión fue más, digamos, tomada desde la perspectiva, por ejemplo, el área de ¿de dónde surgió? Sí. Un poco más de la dirección en realidad, es decir, surgió desde una persona que llevó una idea, se trabajó, lo habían escuchado, ya no recuerdo en qué ámbito, esta idea de Salesforce y de un CRM, se pusieron en contacto en su momento con la gente de Weibo, que fue quien presentaba ese proyecto en esta reunión que no recuerdo cuál era, y ahí empezó como, bueno, el trabajarlo y en animarse a emprender el camino. Básicamente, por supuesto, tuvimos... Nos están diciendo que hay interferencia con un celular. Alguna tiene un celular acá cerca. No se escuchó Perdón, era parte el mío. todo lo que contaste. Bueno, todo por mirar la hora y controlarme. Estaba diciendo que la implementación de Salesforce fue fantástica. Resumen una frase de todo lo dicho para que se lo haya perdido. Bien. Básicamente empezamos a gestionar mejor nuestros donantes individuales, eso fue lo que lo motivó, no sé si se escuchó, pero bueno, pasamos de tener 600 a tener 10.000 donantes individuales en este momento, cuestión que con los Excel que hablábamos al principio hubiese sido imposible. Caminamos junto a algunas dificultades, digamos, que fueron básicamente
Al principio fue pura capacitación, por supuesto, desde el equipo de saber, en conjunto con la gente de Wingo que nos ayudó a implementarlo, de saber qué era lo que queríamos meter dentro de este CRM y qué era posible en una primera, segunda o tercera etapa para ir de a poco y con pie de plomo, digamos. Pero básicamente una vez que empezamos con este proceso de donantes individuales, las primeras dificultades con las que nos encontramos fue la adhesión del resto del equipo a esta nueva cultura de registrar todo, no tener cada uno su propia versión, sino compartirlo y saber que si uno hace un cambio, modifica, está impactando en lo que va a ver el otro. Claro, básicamente... como que esos pros de a lo mejor de unificar la información o los procesos de trabajo dentro de la organización conllevan en contra que, bueno, la persona ya no maneja directamente cómo guarda la información en su Excel, cómo lo manejaba, sino que tiene que acotar una cultura de trabajo organizacional y que eso va en el proceso de aprendizaje de las ONGs, pero suele ser un paso muy complicado. Exacto. Y de hecho también aprender una herramienta nueva, es decir, así como nos hubiesen cambiado, cuando cambió el Office, que a todos nos frustró, bueno, era algo nuevo, digamos, el usar algo nuevo, gente que le costaba más, le costaba menos, pero eso fue una dificultad que supimos, digamos, superar en ese momento. Por supuesto que cada proceso nuevo que vamos incorporando pasa por las mismas etapas, pero es algo que hoy en día tiene sus fans, obviamente, dentro de la organización y la gente que todavía es un poco reacia, pero está, digamos, aceptado y es el sistema que usamos, digamos. Se le ve un valor agregado a cómo se hacían las cosas antes. Exacto. Y bueno, otra dificultad que digamos hay que tener en cuenta, o también sumado un consejo, es un poco la actualización permanente, digamos, requiere una actualización permanente de tanto de uso del CRM como de aprender cosas nuevas y de ir dándole valor agregado en el camino para que la gente inclusive siga estando enganchada, es decir... Me hacen una pregunta para ustedes. A ver. Dice acá Bárbara, de Banco de Alimentos de Tandil, si siguen usando el Colsen o le pudieron cambiar por Salesforce. No, lo cambiaron por Salesforce. No. Todavía No. Se está en ello. No, por ahí no, creo que Raúl no hiciste alguna diferenciación es decir, el problema con nosotros los bancos de alimentos trabajamos con productos, tenemos un stock de productos, entonces digamos Salesforce todavía no tiene desarrollada esa parte, sí, digamos, no, ¿o sí? Digamos, lo que pasa es que todavía no hemos controlado la forma de quizás adaptar el tema de stock y demás, pero bueno, como les decía antes, Salesforce como otros temas, por ahí tienen algunas limitaciones en cuanto a la especificidad de cada una de las organizaciones, claro, y el trabajo de cada organización. Por eso, para no confundir al resto, digamos, una cosa es la gestión de esos productos en sí, ese stock de alimentos que tenemos y cuestiones logísticas, y otra cosa tiene que ver con esta relación que mantenemos con los donantes, con los voluntarios y con las organizaciones beneficiarias, que son en este caso nuestro público, o bueno, la sede de clientes, digamos. Sí, te parece te interrumpo un cachito, porque también es importante entender que Salesforce, si bien, digamos, también con sus dificultades y no, Salesforce puede estar integrado a otros sistemas, digamos, y no trabajar de forma aislada. Entonces, quizás justo hace poco tuvimos una reunión para empezar a hablar de esto, de cómo podemos llevar algunos datos de Salesforce al Colsen y demás. No, sepan que se puede hacer, lo que sí siempre se necesita, digamos, hay que tener un plan, un equipo atrás, un soporte. Como les decía recién Sol, las organizaciones son tan dinámicas como los sistemas, entonces por eso hay que estar todo el tiempo ayornándose y viendo qué es lo que hay nuevo y bueno, buscando esto que todos los usuarios se sigan reenamorando de alguna manera del sistema, y ese reenamoramiento va a surgir, sí, solo sí, pero sigue siendo útil. Entonces, no sé si, yo creo que como un consejo importante para las organizaciones es que tiene que haber una persona dentro de la organización que esté, como que sea lo que llamamos el administrador, que esté como viendo la generalidad del sistema para poder ir resolviendo todo este tipo de dificultades o para poder ir como adaptando el sistema a los cambios y los nuevos procesos de las organizaciones, y estar así un poco informado y a la vanguardia. Sabemos que en las organizaciones es un poco difícil porque a veces no hay ninguna persona que se pueda dedicar 100% a Salesforce,
pero tampoco hace falta. Digo, me parece que ustedes son un ejemplo de eso, ustedes además de trabajar con Salesforce y de administrar el sistema, hacen otro montón de cosas dentro de la organización. Sí, por supuesto que también, por ejemplo, en mi caso personal, que fue, digamos, el de implementar o administrar este sistema, hay una etapa inicial de aprendizaje, la verdad súper interesante y muy rico, que enriquece personalmente el hecho de poder estar armando en conjunto tu equipo de trabajo una herramienta nueva que sabes que va a solucionarles su propio trabajo, es decir, eso es súper positivo. Y después obviamente que no es el mismo tiempo invertido que en una etapa inicial, por supuesto. Por suerte igualmente nosotros, junto con Paula, que digamos es la segunda administradora, eso permite también, y ahí va como consejo, el poder tener a alguien más que pueda hacer estas tareas, porque desde vacaciones, enfermedades y demás, o sea, hay cuestiones necesarias que se tienen que cubrir. Y como para mencionar algunos procesos que Pau me va a ayudar a describir algunos, para que sepan qué alcance tienen nuestros Salesforce en la organización, es básicamente la gestión con los donantes individuales, y esto que explicaron hoy de todo lo que es el cobro por tarjeta de crédito, el seguimiento, saber desde cuándo donan, esa información es algo que nosotros hoy estamos utilizando. Lo hicimos también con los voluntarios, nos permite saber, por supuesto, un montón de información de los voluntarios, de en qué proyectos están participando, si están activos o no, dónde participaron, segmentar, ahí sí, cuando tenemos que hacer convocatorias, saber quién colaboró en tal zona, si es que necesita un evento en tal lugar. Bueno, esa información es súper rica. También implementamos dentro de lo que es el área social, quien tiene la relación con las organizaciones beneficiarias, que es otro de nuestros públicos, en el cual también, por supuesto, queremos saber dónde están ubicados, qué cantidad de raciones tienen, quién es la persona de contacto, cuándo fue que la visité por última vez. Toda esa información va generando una especie de historia clínica digamos, en el caso de todos los públicos, en donde uno simplemente tiene que entrar a cada una de estas personas o organizaciones que quiere ver y tiene una idea de cuál fue el contacto de la organización con esa persona o esa otra organización. Eso es como, la verdad que hoy en día, algo que le estamos valorando mucho. Bueno, dentro de los sistemas de ventas de las empresas o por ahí también, claro, en las ONGs, es como cuando se producía ese ruido de llamaste a aquella persona o la fuiste a visitar o qué pasó cuando tienes el informe que sacaste de tal reunión. Bueno, la idea de un CRM es que sea ese lugar donde esa información se centraliza, que tú puedas saber cuándo se le visitó por última vez, si ya se le llamó, que no se duplique el trabajo, o incluso las molestias a la misma persona de llamarles 4 veces para preguntarle lo mismo. Autonomía, digamos. O qué tenemos en este momento pendiente con esa organización, por ahí si quieres contar un poco lo de los casos. Sí, en particular, como hablábamos esto del vínculo de CRM, con lo que nos permite el vínculo con clientes, una de las cosas es la satisfacción, que nuestros clientes son nuestras organizaciones, por lo tanto tenemos que estar al tanto de si ellos tuvieron algún inconveniente en el pedido y demás. Y bueno, particularmente yo trabajo con lo que es el objeto casos, donde manejo todo lo que es reclamos desde ahí. Y bueno, esto es un poco lo que hablamos al principio de mantener un historial, de automatizar los procesos de trabajo. A nosotros nos ayudó mucho el hecho de decir, bueno, trabajamos con 675 organizaciones, personas que van cambiando también, que se encargan de los pedidos y demás, y en el cual a nosotros nos permite mejorar nuestro proceso de entrega de los alimentos para saber, digamos, en qué fallamos, qué productos y demás. Y además, lo que tiene que ver con dejar este registro de lo que pasa es trabajar el equipo, digamos. Obviamente cuando aparece algún inconveniente, muchas personas que trabajan en la organización se tienen que ocupar de tratar de solucionarlo, y es el ahora decir no mandar un mail, sino que, bueno, está la información en Salesforce, automáticamente con lo que es reglas de flujo de trabajo, les llega un mail automático a las distintas áreas que están vinculadas. Nuevamente interferencia en el audio. Ahora ya no tenemos... No tenemos celulares. No tenemos celulares. Ya vamos a ver. Bueno, Estamos desarmados. Ahí Raúl, ya encontramos el culpable. Bueno, básicamente, sí, perfecto. Bueno, básicamente es eso, es evitar mandar un mail y sí lo que tiene que ver también con esto que hablamos de ir motivando al equipo, porque vas con una herramienta nueva, chicos, buenísimo, les va a llegar un mail automático, pasaron 3 meses, 5 meses, se olvidaron, quieren algo nuevo, así que es
como tratar de mantener a todos en eso. Y bueno, y otra herramienta que tiene que ver con las oportunidades también, que son las posibles donaciones o los ofrecimientos, que permite que también muchas áreas estén todo el tiempo vinculadas a eso y sabiendo el minuto a minuto de esas donaciones. Sí, una implementación de un CRM exitosa debería acabar con la frase, bueno, eso está en Salesforce, a cualquier pregunta. ¿Cuántas veces La usamos bastante. Claro, si la frase es eso está en Salesforce o está en el CRM. En algunos casos es una tranquilidad y en otras es una mirada antipunzante. Está igual. Y el número de gente que lo use. O sea, si hay mucha gente implicada en el uso, en la utilización de la herramienta y le soluciona problemas, o sea, la idea de un CRM al principio siempre va a traer una cultura de aprendizaje diferente, como ya mencionaron las chicas, cierta dificultad al principio durante la implementación y la post-implementación, pero la idea es que después de pasado ese periodo sea beneficioso para la persona, tenga un valor agregado de tareas que eran rutinarias, que llevaban mucho tiempo realizar, ahora se realizan de forma más coordinada. Acá preguntan cómo se puede acceder a Salesforce de manera gratuita. Tienen que entrar a salesforce.com y lo que pueden hacer es pueden acceder a un demo de 30 días y en la página de la Fundación Salesforce, después igual le vamos a mandar los links, pero si ya quieren investigar, si googlean Fundación Salesforce van a poder tener toda la información para aplicar a la donación de las 10 licencias gratuitas. Ahí tienen toda la información, cualquier duda también pueden escribirnos a nosotros para que les demos una mano. Salesforce tiene mucha información en inglés, sabemos que a veces es una barrera para quienes hablamos español y demás, entonces bueno, cualquier duda nos escriben. Lo que quiero resaltar de las cosas que dijeron las chicas es, por un lado, usar una metáfora que la usamos siempre, desde que la descubrimos la usamos siempre, es que tiene que ver con la historia clínica. O sea, entender que es un CRM pueden hacer la analogía con la historia clínica de un paciente, de un médico, ¿sí? Todos vamos al médico y algunos siguen con la fichita, otros ya lo tienen digitalizado y demás, pero todos tienen, si vamos encima siempre al mismo médico, todos van a tener de cada visita un registro de qué les contamos, qué pasó, qué remedio nos recetaron, qué estudios nos recetaron, cuáles son los resultados de ese estudio y demás. Tienen que pensar un CRM de esa misma forma. Piénsenlo con el donante, piénsenlo con una organización con la que trabajan. La idea es eso, es que cada persona que pueda acceder a Salesforce pueda entender qué pasó con la organización en el tiempo que esa persona o no estuvo, porque no estaba en la organización, o estaba de vacaciones y demás. Creo que la metáfora historia clínica es como le va perfecto a lo que es Salesforce. La verdad yo no conocía al 100% la historia de banco, ellos, lo que veo también es como este trabajo progresivo que hicieron, de empezar con algunos procesos y después ir ampliándose a algunos más, ir contagiando a la organización, este buen concepto de mantener motivada a la gente, de brindarles soluciones, esto te tiene que brindar una solución, también entender que el tiempo como es más difícil, es mucho más, hay mucha más inversión de tiempo en un proceso de implementación, porque uno está pensando todos sus procesos y cómo colocamos el sistema, y conociendo el sistema, y después ya eso va menguando en función de que hay más familiaridad. Y después, bueno, lo que les decía a las chicas, tener 2 administradores es como súper importante, porque para poder repartir el trabajo, y porque siempre tiene que haber alguien que vele por nuestro sistema y nuestra base de datos. Bueno, acá ya me están cortando. Sí, vamos, siempre problemas de tiempo, siempre nos pasan con los webinarios. Ahora, rápidamente, para que podáis ver algunos de los CRM que hemos mencionado, para las chicas de Tandil que están por capacitarse de Banco de Alimentos en Civi. Se perdió la parte en la que aparece un Civi, y vamos a mostrar rápidamente, tampoco en mucho tiempo, cómo son, o cómo se ven, o cómo se llevarían esos historiales de los que hemos hablado, y de esos procesos de donaciones, en 2 sistemas, Civi CRM y en Salesforce, ¿vale? Pero este es el primero que abrí, es Civi, no está muy customizado, por eso, por el tema de que hablamos de que Civi permite muchas oportunidades y muchas opciones de configuración por aquello de que es un open source, pero también requiere de un trabajo técnico de IT un poquito más importante que Salesforce. Las chicas que trabajan con Salesforce, yo creo que ver esto siempre es difícil cuando es una vista nueva, acostumbrada a la que por ahí tienes habitualmente de Salesforce,
Igual la que vamos a ver de Salesforce también, como caramelito que lanzo para después, va a ser diferente a la que ellas tienen, así que es innovador para todos, es un bomboncito nuevo que tenemos, recién salido del horno, hoy que es jueves de gordo. Así que nada, para que podáis ver más o menos el acceso a la ficha de un contacto sería algo así, acá tendríamos el nombre y en la parte inferior tendríamos toda la parte que sería el sumario de los datos que podemos tener de esa persona, del DMI, dirección, lengua, un montón de preguntas, ves que este por ejemplo está en inglés, que podemos ir configurando. O sea, igual que un Salesforce en la mayoría de CRM, la configuración, cambiar estos nombres, estas posibilidades, agregar nuevos campos, no es imposible, se puede hacer con mayor o menor dificultad, a veces con ayuda de alguien externo o por ahí administradores Sol hace cambios en el Salesforce de banco de alimentos habitualmente y no hay que ser, nosotros siempre lo decimos, comunicación, ciencias políticas, nadie es ingeniero en sistemas, así que por eso no hay que asustarse. Y acá lo que veréis serían como los historiales de las relaciones que hemos tenido con ese contacto. Por ejemplo, las contribuciones que ha realizado nuestra organización, donó 150 pesos a través de Donar Online, o si tiene una donación recurrente, por ejemplo, una donación anual de 1.200 pesos divididas en cuotas de 100 pesos mensuales y en qué estado está, si está pendiente, si se va a realizar o demás. Otro, por ejemplo, actividades que sean tema de en qué otras, si se le envía un mail, si tiene una membresía para la organización. Lo que tiene Civi es que está más pensado en lo que son temas de donaciones, temas de participación interna en las organizaciones, procesos de votos, encuestas a las personas que trabajan con la organización, que son como los módulos principales que tiene el sistema. ¿Vale? Por ejemplo, para que podáis ver una contribución nueva, ahí directamente le estaríamos creando a este contacto qué tipo de donación, si es una donación, si vino de un evento, qué cantidad fue la que donó, el origen, en qué estado está, si está pendiente, si ya se hizo o no, o datos, por ejemplo, para el tema de lo que es más la parte de la gestión de la donación, que es qué método, forma de pago va a realizar esa donación, si ya lo hizo, si hay una fecha límite, etc. ¿Vale? Entonces, para que vieseis un poquito otro CRM que no sea Salesforce, bueno, ahí tenéis Civi, es un poquito más, al principio, por ahí, chocante, pero bueno, tiene sus ventajas. Y el que nosotros trabajamos más en profundidad, que es Salesforce, nosotros vamos a mostrar hoy, así como pequeño adelanto, una pequeña demo del producto que estamos trabajando para gestionar todo el tema que tiene que ver con donantes individuales de una manera nueva por Salesforce que conecta con otras herramientas importantes que trabaja Wingu, que es Donar Online. Por ejemplo, un CRM permite, nos preguntaban por ahí antes desde el chat algunos de los asistentes, cómo recopila información un CRM. Un CRM puede recopilar información desde un formulario web, si está integrado, desde otros sistemas, o por ejemplo, como puede ser en este caso la integración que estamos trabajando, a través de la integración con Donar Online. La persona que completa sus datos en Donar Online, directamente eso pega en Salesforce en el sistema que sea. Bueno, para que viésemos un poquito cuál es la idea sigue siendo la misma, siempre que generar segmentaciones, poder fidelizar a los donantes que tenemos, poder trabajar con ellos, guardar un historial y demás. Acá aparece en la pantalla un poquito más chiquita que de costumbre, pues hay algunas cosas movidas. Este no sería un formulario original de Salesforce, las chicas que por ahí trabajan con Salesforce no es el formulario habitual. Lo que tienen todos los CRMs es que nos permiten siempre customizarlo. El costo, tiempo para la organización va a ser, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, más o menos complicado, caro, pero también lo bueno que hablábamos antes de Salesforce es que hay un gran mercado de aplicaciones gratuitas, de empresas, de consultoras que trabajan con Salesforce y que ofrecen soluciones gratuitas para las ONGs. Entonces, para el tema de donantes que veíamos, por ejemplo, acá tenemos siempre una pestaña que sea informativa que nos diga si ese donante está activo o no, cuánto es lo que está donando actualmente y cuánto ha donado históricamente a la organización. Las cifras que vais a ver ninguna tiene sentido porque son todo cosas de testeos y demás, así que por ahí todo suena medio raro. ¿Cuándo fue la última vez que donó? ¿Desde cuándo era donante? ¿Cómo lo consideramos nosotros en un ranking de donantes? Si es un donante bajo, alto de la organización, si ingresó por Donar Online, o es usuario de Donar Online, o simplemente
es un donante que ingresó por otro canal. La idea siempre, como vimos en el tema de bases de datos en el webinar interior, es generar esos criterios que a nosotros nos permitan segmentar posteriormente la base. Bueno, para aquellos con los que vamos a querer luego reactivar como donantes, el hecho de saber si está activo o no es un dato importante para saber si, bueno, aquellos que están inactivos, volver a mandarles una campaña de comunicación orientada y específica a ellos para que vuelvan a donar a nuestra organización. Es decir, donaban a nuestra organización, no sé, con lo que se sienten identificados por nuestra causa, pero en algún momento algo dejó de fallar, o no tenían dinero, o la comunicación, o cualquier cosa, y volver a retomar a aquellos que fueron donantes siempre es un proceso importante. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, todo el tema de donaciones lo llamamos compromisos, y acá podemos ver cuáles son los que tienen activos en este momento. Aquí podéis ver qué forma de pago, cuándo ingresó, qué tarjeta, la frecuencia que tiene, el monto, y podemos ver otra serie de datos que tienen más que ver con esa donación, cuándo empezó, todo eso que veíamos, ¿vale? Y por ejemplo, en los historiales veríamos todas las donaciones que esa persona tiene. En eso que hablábamos, viste que las activas aparecían 2, en el historial nos aparecen todas las donaciones que esa persona realizó a nuestra organización durante el paso del tiempo. Entonces podemos ver que, bueno, una vez nos donó por única vez 17 pesos, que ahora nos dona 2, que eso va cambiando, y ese historial es el importante, es lo que hace un CRM. Estas listas, estos historiales, guardar esa información, estandarizar esta información, es lo que hace realmente útil a un CRM. Otras cosas, siempre podemos tener campos de resumen, gráficos que nos indiquen totales de cuánto dona esa persona, etc. Vale, por ejemplo, acá no tenemos cargada ninguna, pero aquí podríamos cargar las actividades cuando se le envía un mail, o cuando se envía un mail masivo que quede registrado en su correspondiente lista, que haya nuevas tareas y demás. Eso que les comentábamos, que también Salesforce y las chicas también hablaron de ese tema, que resuelve un montón de temas que tienen que ver con la comunicación interna, asignamos tareas relacionadas a un caso particular, una oportunidad, donar una donación y demás. Eso permite, ya no es tanto automatización como se tienen las chicas, pero sí permite una comunicación interna y que todo quede, digamos, que todo quede guardado en el mismo lugar y saber que se resolvió y demás. A veces hay algunas resistencias porque también es difícil, se entiende muy bien esto que es difícil exponer uno su trabajo diario y, digamos, estamos más abiertos a que se noten cuáles son algunas fallas, algún lío o alguna macana que nos mandemos, pero es muy interesante porque nos sirve mucho para mejorar los procesos de trabajo. Mide mucho. Permite medir todo lo que estoy Claro. haciendo. Entonces, Exacto. no sé, por ejemplo, ahora los inscritos al webinario yo lo voy a medir y voy a decir, bueno, a ver cuántos tengo, cuántos asistentes, es como un montón de cosas. En eso es como súper potente y súper importante, y nos permite es como ir monitorizando el trabajo que vamos haciendo y mejorando y siendo como más productivos y mucho más efectivos en todo sentido, ¿no? Desde una comunicación hasta, por ejemplo, si hay un canal de ingreso de donaciones que es exponencialmente, se ve que es exponencialmente más efectivo que otro, bueno, vamos a tener que ver si seguimos invirtiendo recursos en ese canal, digo, y no a todas las organizaciones les funciona de la misma manera. Entonces, lo que es importante entender con un CRM es esto, es que es más que un software, que una base de datos, nos está ayudando a mejorar nuestra productividad, nuestro trabajo diario, y así es como, eso después impacta en, digamos, todas las misiones que tenemos como organizaciones, nos permite, digamos, ser un poco más efectivos en eso, ¿no? Claro. Y en esto que recién hablábamos, que es otra pata muy importante en los CRM, que por ahí se diferencia más de una base de datos, es esto que hablamos de medir, de poder visualizar esa información y toda la parte que tiene cualquier CRM, de informes, paneles, que ahora es lo que recién nos estamos mostrando. Por ejemplo, este es un panel de ingresos. La data no le hagáis mucho caso porque os digo de testeo, pero ahí nos iría mostrando cuándo se fue ingresando a la organización por año, por mes, por forma de pago, en función de si es este año o el año anterior, tipo de tarjeta y demás, que son informaciones que son importantes tener a la hora de pensar las estrategias. Es decir, lo que nos permite una base de datos original es reunir la información en un solo sitio, empezar a pensar los procesos internos, y un CRM ya nos tiene que dar un paso más, una visión a pensar las estrategias. Es decir, en función de medir a la planificación y pensar una estrategia de donantes, una estrategia de comunicación, que sean siempre más efectivas. Entonces, bueno, estas son patas siempre muy importantes de los CRMs. Acá tenemos un montón de informes que podemos ir
visualizando un montón de información, ya sea más sociodemográfica, por ejemplo, de nuestros donantes nuevos, qué edad, qué sexo, para entender un poquito más todo esto, que el marketing es una parte siempre muy importante del CRM, a qué público nos dirigimos. Nuestra organización habla con un público más joven, más mayor, principalmente hombres, mujeres, de qué lugar, a dónde llegamos a comunicar o de dónde son nuestros donantes. Siempre pensar esa parte de la estrategia es algo muy importante. ¿Vale? Entonces hay siempre, por ejemplo, en este caso, tenemos un montón de informes y paneles que Sol también tienen un montón ellos hechos en banco de alimentos que nos permiten o seguir los ingresos o los donantes nuevos, por ejemplo, las características, o tener un panel donde nos diga quiénes son los principales donantes de nuestra organización, cuántas veces nos han donado o por un monto actual. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, para hacer el seguimiento de un evento en particular, que es nuestra cena anual de recaudación, Claro. en donde desde el mismo panel ya podemos ver cuántas entradas hay vendidas, Claro. cuántas cobradas, cuántos invitados, cuántas mesas ocupadas. Claro, se suele usar mucho, por ejemplo, en Salesforce suelen ser, por ejemplo, estos grafiquitos que son más de aguja, que lo que te permiten es ir midiendo en tiempo real las recaudaciones. Es decir, bueno, cuántos nuevos compromisos se han hecho desde, por ejemplo, con esta herramienta va a estar integrada con Donar Online, desde Donar Online, o qué monto tienen, qué valor, o cuántos nuevos compromisos hicimos este año. Además, la idea es siempre en el CRM poder pensar y medir en función de la estrategia o del punto que queramos alcanzar. Entonces, por ejemplo, para las organizaciones con muchas de las que trabajamos en Salesforce, manejan el tema de recaudación de la cena, de bueno, hay que vender 500 entradas o 300 de tal tipo, 100 de otro tipo, hay que llegar siempre a un monto que tiene que ser como el objetivo de recaudación de la cena, y esto nos lo permite hacer un CRM de forma más sencilla, sino que me corrija Sol si es más sencilla o complicada, que con 1000 bases de datos en un Excel. Sí, es más compleja, no sé si es complicada, es más Ujú. compleja, pero simplifica después mucha información y permite tener el histórico, lo que hablábamos antes, que eso es lo más Claro. difícil, ¿no? Claro, así que bueno, siempre, como mostrar esas dos patas, siempre el CRM os va a tener esas tres partes importantes, que es la parte de guardar los historiales, la parte de medición, visualización de información y la parte de comunicación, que por ahí en esta demo no lo vamos a poder mostrar, pero de poder enviarle un mail de recordatorio por el cumpleaños a un contacto, a un donante, o hacer envíos masivos a la gente que se apuntó a la cena, o a toda nuestra base de datos, en función de pensar siempre esas estrategias de segmentación que siempre decimos. Por ejemplo, muchas herramientas se integran con Salesforce, Vertical Response, otros email marketing son muchas de ellas, pero siempre decimos, bueno, no es tanto que integre, que tú la uses las dos, sino que las pienses a usar, o sea, las empieces a usar como complementarias. Es decir, ¿por qué quiero tener Vertical o otra herramienta integrada a Salesforce? Porque voy a hacer una campaña de comunicación en la que voy a empezar a segmentar mi público según la respuesta. Bueno, en ese caso es útil esa integración, si no, por ahí manejar las dos herramientas por separado sigue siendo igual de útil y genera menos complicaciones, ¿sabes? Tengo una pregunta para las chicas de banco. Vamos a abrir un tema escabroso, pero acá Carolina te vamos a hacer el aguante. A Carolina nos pregunta desde cuánto tiempo tardaron en migrar la base de datos a Salesforce y cómo sobrevivieron a ese proceso. Todo el proceso en sí tardó, digamos, unos 9 meses, un año, en decir, bueno, lo estamos usando y seguimos estando todavía en una etapa de implementación. Hubo, por supuesto, que preparar para la gente de Wingu que nos ayudó a hacer esa migración o esa subida masiva de información al principio, hubo que hacer un trabajo interno que fue en Excel en realidad el trabajo, de unir y hacer una gran base de datos en un Excel todo ordenadito, que en realidad creo que eso fue lo que más costó, justamente. Por eso después vemos que tan fácil es poder tener la información aglomerada toda junta en un solo lugar. Teníamos, o sea, la fundación tiene 15 años en total, esto está implementado hace 6 años, es decir que teníamos 9 años de Excel y de información que estaba guardada en distintos lugares, con distintas personas. Entonces primero tuvimos un trabajo que nos costó muchísimo saber cuál era la información verdadera que queríamos subir al sistema. Claro, ahí siempre, por ejemplo, comparando con el webinario que dimos anteriormente, una pregunta también que nos hacían, que contestábamos es ¿cuánto tiempo puede llevar una implementación o cómo reducir los tiempos de una implementación de un CRM en un sistema de este tipo? Pues teniendo la materia prima que va a nutrir el sistema bien organizada y limpia. Es decir, toda esta información tiene que estar en Excel unificado, limpio, sin información duplicada, cosas que hemos ido viendo en otros webinarios, y por ahí
tener construida una primera base de datos es el primer paso en la implementación de Salesforce. No hay que verlo como caminos separados porque la mayoría de las organizaciones hacen un trabajo siempre. Nosotros decimos que una implementación de Salesforce puede llevarnos X horas, pero a vosotros migrar o conseguir juntar toda la información que tenéis en un solo Excel posiblemente va a llevar más que a mí a nosotros configurarlo o capacitar. Además tienen que pensar en lo siguiente. Una metáfora que usaba Cari siempre, que era una compañera de trabajo nuestra, nos decía, Salesforce finalmente, o sea, esto se trata de una mudanza. Nosotros lo que tenemos que hacer es como mudar todos los datos, o sea, todos los datos de nuestra organización es como si nos estuviésemos mudando de oficina. Entonces, sí, obviamente lleva una inversión de tiempo grande, pero es una inversión, hay que pensarlo como eso. Subir las bases de datos lo más limpias posible con Salesforce es una ganancia para después, para lo que va a pasar después. Después tienen que empezar a establecer criterios, digo, bueno, vamos a subir toda la historia de estos 9 años para atrás, o vamos a subir la foto de hoy, y vamos a empezar a construir de hoy en adelante todo lo que pasa en Salesforce, o en cualquier CRM. Entonces, eso es como... Lleva mucho tiempo, es verdad, no vamos a mentir. Yo que pasé por un proceso de implementar Salesforce en una organización, también preparar los Excel de subida de datos, me llevó un montón, pero no me llevó un montón en el momento de implementar. Me llevó un montón mucho antes, cuando ya empecé a pensar que necesitaba trabajar los datos de una manera diferente. Entonces sí, armar los Excel, duplicar todo eso, lleva un tiempo, pero es un tiempo que está invertido y que después nos va a traer un montón de ganancias. Lo vemos en el momento que damos las capacitaciones de informes y paneles, cuando ustedes empiezan a ver que analizar información que antes me llevaba literal 3 meses armar un informe de cuántas organizaciones, con cuántas organizaciones trabajaron en el año, cuántos alimentos se entregaron, cuántas visitas se hicieron, cuántos donantes tengo, de qué tipo de tarjeta de crédito, cuánto es la donación promedio y todo eso, a muchas organizaciones nos llevaba un montón de tiempo hacerlo, meses y meses y meses. Ahora, digamos, teniendo esta información así, digamos, de organizada, te lleva un minuto. Incluso toda esa batería de paneles que mostró Raúl, al principio llevan un montón de cosas, después simplemente se duplican y se van actualizando año a año. Entonces sí, claramente, yo sé, Carolina, que vos estás en ese proceso de armar las bases para migrar, pero sabé que va a ser una inversión a futuro. Yo, por ahí que lo diga yo como implementadora de CRM, por ahí no sirve, pero escúchenme desde el lugar de que estuve en el mismo lugar que ustedes y las chicas acá les acaban de decir lo mismo. Simplemente lo que hay que hacer es como pensar, si subir el histórico de datos nos va a llevar muchísimo tiempo y vamos a dilatar el empezar a usar el sistema, bueno, decidamos subir del último mes, del último año para atrás, y después se va a ir reconstruyendo la información. Pero tengan en cuenta que esto es una mudanza. Es lo que te lleva a mudar una oficina. Piensen en eso. Hay que ponerlo todo en cajitas y ahí decidir qué se lleva a la nueva casa y qué no se lleva. Acá nos preguntan que para una fundación que recién está empezando, ¿qué sistema de CRM se recomienda? ¿O pueden usar Salesforce desde el principio? Y en realidad Salesforce no puede, o sea, no es que hay un CRM de comienzo y otro para evolucionar y seguir y demás. Cada CRM tiene sus particularidades. Lo que tendríamos que ver es digamos, qué tipo de información manejan, cómo son sus procesos. En general nosotros tratamos de que entiendan de que Salesforce, para poder entrar a Salesforce y usarlo, digamos, que nos rinda el uso y todo efectivamente y demás, necesitamos tener en las organizaciones los procesos bien armados y pensados. Digamos, Salesforce nos ofrece un montón de posibilidades, pero si yo no tengo pensado qué quiero hacer, qué quiero medir, con quién me voy a comunicar, es una instancia que necesitamos tener antes de entrar a un CRM. ¿Sí? Por eso mostramos con Raúl, él en realidad mostró más, todo lo que es la primera base de datos y este producto que estamos pensando para que podamos empezar a pensar en clave base de datos y después podamos migrar a un CRM y hacer todo este tipo de... Un CRM lo que van a necesitar detrás es una base de datos y procesos. Si esos procesos están claros en la organización, qué se hace con un donante nuevo, por qué canales se hace el upgrade, cuándo se pide información, qué información se pide y esa información está estandarizada, ordenada y limpia, cualquier organización puede estar con un CRM. Sí. Una organización que tenga 1 millón de donaciones o una organización que tenga 10 donaciones al mes. La cantidad no es el problema. Por eso siempre el construir esa base de datos siempre va a ser
requisito previo. Se puede tener construida antes y también aprovecharse las ventajas que va a tener esa base de datos en aquel momento, o construirla durante la implementación, que siempre va a ser un proceso más complejo. Sí, yo creo que cosas que voy entendiendo a medida que me relaciono con más organizaciones, no se trata del volumen de datos que tengan, no se trata de la cantidad de años que tenga, de la antigüedad de la organización, simplemente se trata de que la organización entienda cómo son sus procesos, de entender que esos procesos van a ser dinámicos y demás, y además de entender que necesitamos alguien que pueda como dedicarle tiempo al proceso de implementación y al posterior, digamos, soporte del sistema. Yo no sé, acá las chicas me corregirán, yo creo que Salesforce tiene la ventaja de que te da mucha autonomía en un montón de cosas, que pueden, digamos, ustedes están súper capacitadas para resolver cosas del día a día, y después cuando hay que hacer cosas más grandes, o requerirá un poco más de investigación, o de alguien que, digamos, pueda leer un poco más en clave algunas cosas y ayudarlos. Pero lo que creo que tiene mucha ventaja es eso de la autonomía. Entonces, no se achiquen por el volumen de información que tengan, o sea, no se trata de volumen de información, no se trata de la actividad de la organización, se trata de contar con los recursos necesarios, el recurso humano, digo, necesario para poder llevar adelante la implementación y que la organización tenga organizados sus procesos. Si se cumplen esas dos condiciones, es muy probable que puedas usar Salesforce si recién estás arrancando con la organización, ¿sí? O si la organización tiene 30 años. ¿Sí? No se trata ni de volumen ni de antigüedad. El gran esfuerzo que va a tener la de 30 años es que tiene que haber tenido la que recién arranca por ahí. ¿Se puede mandar mails desde Salesforce? Sí. Se puede. Masivamente, individualmente, automáticamente. Todo lo que acaba en mente. Muy bien. Bueno, vamos terminando. Y Bueno, ahora Agus les va a dar los avisos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron en todos los webinarios. No se olviden que el próximo webinario va a ser sobre identidad visual y redes sociales. La característica particular del próximo webinario es que lo queremos hacer más tipo taller. Entonces, como vamos a armar unas piezas gráficas en vivo, la idea es que vamos a elegir a una organización, ustedes se pueden anotar desde el blog de Wingu, postularse y bueno, la organización que quede seleccionada vamos a armar en vivo piezas gráficas para poner en el Facebook, como la portada, algún flyer, bueno, ya van a ver, pero quien quiera se puede ir anotando en el blog. Y atención para Argentina, que ya se lanzó el Festival de las ONGs, que va a ser el próximo 5 de junio. Así como lo escucharon, ya lo tenemos. Se pueden inscribir en la página, igual cuando nosotros les mandemos van a tener el link de inscripción ahí, pero si no ingresando a fits.winguweb.org, ya pueden inscribirse. charlas de base de datos, CRM... De todo va a haber charlas, talleres, vamos a hacer mucho, digamos, trabajo en equipo, entre todos, conocerse, bueno, va a estar buenísimo. No se olviden de responder la encuesta cuando termine el webinario, que nos recontra sirve su información. Y bueno, nada, muchas gracias, los esperamos el próximo 14 de mayo, no se olviden que son las 13 horas de Argentina, son las 11 horas de México y 11 horas de Colombia. Así que bueno, nos vemos en el próximo webinario y muchas gracias a Fivertel por brindarnos y dejarnos hacer los webinarios y acompañarnos en este proyecto. Nos vemos.